Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. El título lo dice todo, la verdad del divorcio de Kerem y Hande al descubierto. Sí, amigos, vamos a meternos de lleno en uno de los temas más comentados y, seamos honestos, más confusos del momento, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans de esta pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, y la noticia de su separación, o lo que sea que esté pasando, ha sido un golpe para muchos. Por eso en este vídeo vamos a intentar poner las cartas sobre la mesa, recopilar la información más fiable que tenemos, analizar las pistas y sobre todo, separar los hechos de los rumores. Prepárense porque vamos a hacer un recorrido exhaustivo por todo lo que se ha dicho, lo que parece ser cierto y lo que quizás nunca sepamos del todo. Y antes de empezar, recuerden que si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿dónde empezamos con Kerem y Hande? Su historia de amor, o al menos la percepción pública de ella, ha sido un verdadero cuento de hadas moderno. Desde que trabajaron juntos en Senkalkam, la química entre ellos era innegable. Los fans se enamoraron de la pareja que formaban en la ficción y, para su alegría, esa chispa pareció saltar fuera de la pantalla. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos, rumores y, eventualmente, confirmaciones de su relación. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su fama traspasó fronteras. Eran la pareja de ensueño, los Serser como cariñosamente los llamaban sus seguidores. Sus viajes juntos, sus apariciones públicas, sus tiernas dedicatorias en redes sociales, todo alimentaba la ilusión de que su amor era para siempre. Pero como bien sabemos, la vida real rara vez se parece a una telenovela, y la noticia de su separación, que empezó a circular hace un tiempo, ha sido un jarro de agua fría para muchos. Al principio, eran solo susurros. Pequeñas indirectas en las redes sociales, ausencias notables en eventos públicos, la falta de las típicas fotos juntos que solían compartir. Los rumores de crisis empezaron a volar y, como suele ocurrir en estos casos, la especulación se disparó. ¿Estaban pasando por un mal momento? ¿Era solo una etapa? ¿Había alguien más involucrado? Las teorías eran infinitas y las noticias a menudo contradictorias. Algunos medios turcos, siempre ávidos de una primicia, aseguraban que la relación estaba en las últimas, mientras que otros intentaban negar la evidencia, aferrándose a la esperanza de que todo se tratara de un malentendido. Lo que sí está claro es que en cierto momento, las cosas cambiaron. La presencia constante y pública de la pareja se desvaneció. Dejaron de compartir momentos juntos de manera tan abierta, y las redes sociales, que antes eran su escaparate de amor, se volvieron más selectivas. Esto, por supuesto, solo avivó más las llamas de la especulación. Los fans, acostumbrados a verlos juntos, notaron la ausencia y empezaron a preocuparse. Se preguntaban qué estaba sucediendo realmente detrás de cámaras, lejos de los focos y de las portadas. Luego llegaron las declaraciones, o más bien, la falta de ellas. Ni Kerem ni Hande salieron públicamente a confirmar o desmentir nada de manera contundente durante un tiempo. Esta ambigüedad solo sirvió para que los rumores se hicieran más fuertes. Las entrevistas se volvieron un campo minado para los periodistas, quienes intentaban sonsacarles alguna pista, pero las respuestas eran, en el mejor de los casos, evasivas. Estamos bien, somos amigos, respetamos nuestra privacidad. Frases que, aunque entendibles, dejaban un sabor agridulce a quienes esperaban una respuesta clara. Hemos visto cómo diferentes fuentes de noticias, tanto locales como internacionales, han intentado dar con la tecla. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, a incompatibilidad de estilos de vida o a presiones profesionales. Otros, con un toque más dramático, hablaban de terceras personas, aunque, para ser honestos, nunca ha habido pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones de manera concluyente. Lo cierto es que en la mayoría de las rupturas de parejas famosas, la verdad suele ser una mezcla de factores, y es probable que en el caso de Kerem y Hande, también haya sido así. Si bien es difícil determinar la verdad absoluta porque al final del día, la vida privada de las personas es eso, privada, hay ciertos indicios que nos permiten inferir lo que ha podido suceder. Hemos sido testigos de cómo, en los últimos meses,
Ambos han retomado sus carreras individuales con fuerza. Kerem ha estado trabajando en nuevos proyectos. Y Hande, por su parte, también ha estado enfocada en su carrera, viajando y participando en eventos importantes. Esto, aunque no es una prueba de ruptura, sí indica que sus caminos, al menos profesionalmente, han empezado a divergir o a tomar direcciones diferentes. También hemos observado cómo sus interacciones en redes sociales han disminuido significativamente. Antes era común verlos dándose me gusta o comentándose mutuamente las publicaciones de forma asidua. Ahora, aunque no han dejado de seguirse ni han borrado las fotos antiguas, la frecuencia de estas interacciones ha bajado drásticamente, lo cual, en el lenguaje de las redes sociales, suele ser una señal de distancia. Otro punto importante a considerar es la madurez con la que han manejado, o al menos intentado manejar, esta situación. Si bien ha habido muchos rumores y especulaciones, ellos mismos han optado por un perfil bajo en cuanto a detalles personales se refiere. Esto, aunque frustrante para los fans que buscan respuestas, es una señal de respeto hacia su propia privacidad y hacia el vínculo que tuvieron. No han recurrido a dramas públicos ni a acusaciones mutuas, lo cual siempre es de agradecer. Sin embargo, es importante recalcar que hasta la fecha, ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial contundente y detallada sobre el fin de su relación. Lo que hemos escuchado son, en su mayoría, comentarios indirectos, respuestas evasivas o información filtrada por fuentes anónimas a diversos medios. Esto nos deja en un terreno de alta especulación. ¿Por qué tanto secretismo? Quizás para protegerse de la presión mediática, quizás porque los términos de su separación son complejos, o quizás simplemente porque, como mencioné, prefieren mantenerlo en privado. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es la forma en que sus seguidores han reaccionado. Por un lado están aquellos que están tristes y decepcionados, que extrañan verlos juntos y que esperaban que su historia tuviera un final feliz. Por otro lado, hay un grupo considerable de personas que, a pesar de la tristeza, han mostrado un gran respeto por su decisión y han enviado mensajes de apoyo a ambos, deseándoles lo mejor en sus caminos individuales. Esta madurez por parte de los fans es, en sí misma, digna de mención y demuestra el cariño genuino que muchos les tienen. Podríamos decir que la verdad del divorcio de Kerem y Hande hasta ahora, es una verdad envuelta en un velo de privacidad. No hay un culpable claro, no hay un escándalo monumental que haya salido a la luz. Lo más probable es que, como en muchas relaciones, haya sido una combinación de factores, el desgaste natural, las diferencias en sus vidas y carreras, y quizás, simplemente, la conclusión de que sus caminos debían separarse. Es una pena, sin duda, para quienes creíamos en su cuento de hadas, pero también es una lección sobre la complejidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen perfectas desde fuera. Hemos recopilado la información disponible, analizado los indicios y llegado a la conclusión de que, si bien no tenemos todos los detalles y es probable que nunca los tengamos, la separación parece haber sido una decisión mutua y, esperamos, tomada en buenos términos. Lo más importante ahora es que ambos sigan adelante, encuentren la felicidad en sus proyectos y en sus vidas personales, y que nosotros, como seguidores, podamos seguir apoyando sus carreras individuales. Y hasta aquí nuestro profundo análisis sobre la supuesta verdad del divorcio de Kerem y Hande. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya aportado una visión más clara de la situación, o al menos, una perspectiva informada sobre todo lo que se ha rumoreado. Como siempre, les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Tenían alguna teoría diferente? ¿Cómo se sintieron al enterarse de los rumores de separación? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también sean fans de Kerem y Hande o simplemente interesados en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.